Ya los niños pasaron a su clase, vamos entonces a comenzar la enseñanza del día de hoy. Acompáñame a Hechos 5, 33 al 42. Hechos capítulo 5 de los versículos 33 al 42. Vamos a darle lectura, oramos y nos disponemos para darle explicación a la palabra. Dice Hechos 5 del 33 al 42. Ellos, hablando del Sanedrín, oyendo esto, la defensa de Pedro como portavoz de los apóstoles, se enfurecían y querían matar a los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego les dijo a los del consejo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero Teudas fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. No quedó nada de su movimiento. Después de Teudas se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó tras de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían, estos fueron dispersados. Este movimiento no se acabó, fue dispersado. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él, les pareció buena la idea de Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron de que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo, a pesar de que les habían dicho ya no proclamen más en el templo, todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo resucitado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde que nos permites escudriñar una vez más tu palabra. Una vez más le pedimos humildemente, Espíritu Santo, ¿a quién más podemos rogarle si esta palabra es espiritual y se ha de discernir espiritualmente? No haya nadie más a quien podamos pedirle que nos lleve esta palabra de la mente al corazón, que la vuelva una actitud nueva, que renueve nuestra mente, que la transforme, Señor, en actos de obediencia en nuestras vidas. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que sea una fe, una faceta interna y externa, Señor, en nuestras vidas, que creamos en Cristo, pero que lo exterioricemos por medio de nuestras vidas, Señor, y la única manera de hacerlo es renovando nuestra mente con la palabra. Le pedimos que haga eso el día de hoy. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén, Dios. Como puede darse cuenta, el día de hoy terminamos de exponer el 5º capítulo de este maravilloso relato de la vida de la primera iglesia. Recordemos que este capítulo inició con la triste historia de Ananías y su esposa Zafira y el castigo de Dios a su vida por poner en riesgo la unidad de la iglesia de Cristo. Esto conmovió a propios extraños. Cuando supieron que Ananías y Zafira cayeron fulminados muertos, conmovió a propios extraños, y los apóstoles aprovecharon la reacción para predicar y proclamar el evangelio del reino de Cristo con gran poder y con señales milagrosas, al grado de que la gente que tenía tanta fe ya en Cristo sacaban a sus enfermos para que la sombra de Pedro los sanara al menos al pasar por encima. Esto se volvió, como decimos hoy en día, viral. Hoy en día, cuando algo se hace, se expande la noticia por todos lados, se dice que se volvió viral, por así decirlo. La noticia de los apóstoles sanando en Jerusalén, predicando, se volvió viral. Todos en el templo y en Jerusalén hablaban de los seguidores del Señor Jesús. Esto de inmediato causó gran envidia, causó celos en los principales sacerdotes, los cuales eran miembros de la secta de los saduceos. Por ese motivo mandan arrestar a los 12.
Ya no solamente a Pedro y a Juan, todos los apóstoles fueron llevados a la cárcel pública. Esa misma noche, un ángel enviado por el Señor los liberó de la cárcel. Lucas no nos da los detalles de cómo sucedió esta liberación, así que entendemos que no son relevantes. Lo que sí es importante en esa liberación es el mensaje que el ángel les da a los apóstoles a liberarlos. Vayan y prediquen las palabras de esta vida, fue lo que les dijo. Los 12 tuvieron unas horas para prepararse en oración y descanso, y al amanecer ya estaban nuevamente predicando en los atrios del templo. Mientras tanto, en el concilio, que había sido convocado de urgencia para juzgarlos, los mandaron llamar con el capitán de la guardia, pero para su sorpresa ya no estaban en la cárcel. No había forma razonable de explicar cómo es que habían escapado de la cárcel, pero pronto les llegaron noticias de que los que habían sido apresados estaban en ese momento predicando a las afueras del templo. De inmediato los mandan a traer nuevamente, pero ahora con mucha cautela, pues tenían temor de que el pueblo se alborotase y los apedreara, porque los apóstoles habían ganado gran simpatía en el pueblo. Una vez frente al concilio del Sanedrín, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, Felipe, Mateo, Bartolomé, Jacobo, Simón, Judas, el celote, Matías, fueron increpados por el concilio por la desobediencia. El concilio esta vez los increpa y les dice, los acusa y les dice: desobedecieron, les mandamos no hablar de ese nombre y ustedes desobedecieron. Pedro, como portavoz de los 12, les dice una vez más: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y además, por si fuera poco, no solamente les muestra que no desobedecieron, sino que obedecieron un mandato superior. Además, por si fuera poco, les recuerda que sí fueron ellos los culpables de la muerte del Señor, pero les aclara que el Señor no se quedó muerto, que el Señor ha resucitado. Lo siguiente que nos narra Lucas es la reacción a todo esto. Versículos 33 y 34. Vamos a leerlo. Dice así: ellos, el Sanedrín, oyendo esto, que Pedro les contradijo y les dijo: ustedes mataron a Jesús, pero Jesús resucitó. Y obvio que les iba a doler la resurrección si los saduceos no creían en ángeles ni en resurrección. Se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, Lucas es muy enfático y dice: no es de la secta de los saduceos. Acuérdese que en el concilio había dos grandes sectas, fariseos y saduceos. La mayoría eran de los saduceos, y sobre todo la parte del sumo sacerdote, los que controlaban los puestos clave, eran saduceos, pero también había fariseos, y Lucas lo aclara. Un doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. El valor y la osadía con la que Pedro respondió a los miembros del concilio hizo que de inmediato al concilio, al menos a Anás y Caifás y compañía, sus familiares, se les subiera la sangre a la cabeza del coraje. Era tal su rabia que querían hallar la manera no solo de callarlos, ya no castigarlos, sino matar a los apóstoles. Años después, el apóstol Pablo escribe acerca de este tipo de situaciones. No vayas, en 2 de Corintios 2:16, el apóstol Pablo dice que los cristianos somos aroma de vida para los que escuchan el evangelio, pero aroma de muerte para los que rechazan el evangelio. Estoy parafraseando. Hay gente que te va a escuchar y le va a agradar y va a decir: gracias Dios por la palabra, pero va a haber gente que te va a desear prácticamente hasta la muerte. Tal vez no tanto, espero que no, cuando le prediques el evangelio. Cuando los judíos en Pentecostés vienen a Pedro después de su sermón, dice la Biblia que lo hicieron compungidos de corazón. Cuando Pedro termina su primer sermón en Pentecostés, lo vimos en Hechos 2, dice la Biblia que los judíos fueron con Pedro y le dijeron, compungidos de corazón, dolidos de corazón: hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer de que ya nosotros somos pecadores? Nos dimos cuenta. Pero cuando los saduceos en el Sanedrín oyen las palabras de Pedro, ellos también se desconsuelan, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Están tan furiosos que de buena gana matarían en ese momento a los apóstoles. Rehusaron aceptar el evangelio que los llama a obedecer a Dios. En cambio,
quieren barrer de la faz de la tierra a los seguidores de Jesús. Es impresionante, yo no sé si usted no se ha dado cuenta, es impresionante la gracia de Dios en estos versículos, en estos pasajes del capítulo 3 y el 5, donde se da el presente Pedro y Juan con el concilio y después todos los apóstoles. ¿Qué es lo que me impresiona a mí en estos pasajes? El hecho de que Dios demuestra de una gracia tan grande que aún aquellos que mataron a su hijo Jesús, se ve la manera Dios de enviar a alguien a que les predique el evangelio. Ese es un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de gracia. Por eso es que nadie va a tener la excusa el día del juicio de decir: es que yo no tuve oportunidad, a mí no me predicaron, es que yo no sabía. Jamás. Dios, no va a haber nadie que pueda acusar a Dios y decirle: tú no fuiste justo al hacer así. Dios en su gracia, si Dios solamente hubiera mostrado justicia, los deja ahí, pero Dios en su gracia y misericordia todavía mandó a gente a predicarles. En este caso ya eran los 12, Pedro como portavoz de los 12 alza la voz, y el Sanedrín, en lugar de compurgirse de corazón, lo que querían era barrer de la faz de la tierra con los apóstoles. Rehusaron obedecer el evangelio, aun cuando saben que no tienen poder para llevar a cabo una condena de muerte. Buscan la manera de matarlos. A Jesús lo ejecutaron con la ayuda del gobernador romano. Ahora quieren encontrar una manera similar de matar a sus discípulos. Durante el ministerio de Jesús es una situación muy tremenda esto. En el ministerio de Jesús, los oponentes más acérrimos de Jesús no fueron los saduceos, fueron los fariseos. Y en el ministerio de los apóstoles, sus oponentes más acérrimos no son los fariseos, son los saduceos. Ahora sí que cambiaron de oponente, por así decirlo. Después de Pentecostés, se sintió amenazada la creciente influencia de los apóstoles, y ahora fueron los saduceos los que los vieron como una amenaza, sobre todo porque predicaban la doctrina de la resurrección. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué fue la secta de los saduceos? Porque el mensaje central del evangelio es: Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Diga amén. Y los saduceos no creían en resurrección. Hay algunos saduceos modernos hoy en día en las iglesias. ¿Quiénes son los saduceos modernos? Los que no creen en lo espiritual, los que creen nada más, y no estoy diciendo que la escritura no es solo escritura, pero dice: no, nada más aquí lo que está escrito y nada, no hay mundo espiritual, nada, no sientes nada. Esos son los saduceos modernos, los que no creen que haya algo más allá. Dudo si creerán también en la resurrección. En el Sanedrín, los fariseos tenían un balance. Incluso uno de ellos, Gamaliel, ofrece un consejo. Lucas lo describe: un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. El fariseo sabía que si todos, el Sanedrín sabía que si todos eran fariseos o saduceos, el Sanedrín mismo perdería balance, así que siempre escogían miembros de los dos partidos para tener un balance adecuado. Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel nació en una familia de maestros de la ley de Moisés. Era hijo del rabí Simeón, nieto de otro rabino influyente llamado Hillel. Hillel había fundado una escuela de fariseos. Gamaliel llegó a ser dirigente de la escuela de su abuelo, que era conocida como una escuela de tendencia liberal a comparación de la escuela rival de Shammai. Gamaliel era un hombre tolerante y cauteloso, y también servía en el Sanedrín como uno de los sabios. Pablo, lo vamos a ver más adelante, en una de sus defensas, Pablo dice y aclara que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Es este Gamaliel? Sí es este Gamaliel. Gamaliel tenía una escuela de rabinos, de fariseos, y en esa escuela de fariseos rabinos se estudió el apóstol Pablo. Pablo, no obstante, al contrario de Gamaliel, Gamaliel más tolerante con los cristianos, lo acabamos de leer y ahorita vamos a entrar en detalle. Pablo, al contrario de Gamaliel, era totalmente intolerante con los cristianos, también lo vamos a ver, los perseguía a muerte. Gamaliel, dice Lucas, era venerado por todo el pueblo. En la literatura judía, Gamaliel es mencionado varias veces como Ramán Gamaliel anciano, para distinguirlo de su nieto Gamaliel II, y él era conocido por dar grandes y sabios consejos en asuntos relacionados con la observancia del día de reposo, y se le reconoce mucho porque él era un hombre que protegía a la mujer en los casos de divorcio. Los judíos, vamos a hacer un paréntesis, hoy 8 de marzo se celebra ¿a quién?
Cristo. Es domingo, ¿es día de quién? Del Señor. Para que no se vaya a confundir, creo que ya de eso hemos hablado suficiente en el discipulado, creo que ya no tiene problemas, no se enganche con esas celebraciones del 8 de marzo, ya luego le mando la información completa del 8 de marzo, no fue una fábrica quemada en Nueva York en 1908, 1913, algo así, no fue eso, tiene un trasfondo mucho más manipulado el 8 de marzo y el día de mañana espero que usted como mujer haga sus cosas normalmente. ¿Sí lo va a hacer normalmente? Ay, pero si ya me dieron el día del trabajo. No importa, vaya, trabaje y refleje a Cristo. Gamaliel era recordado por proteger a las mujeres en el divorcio. Los judíos acudían a él para ser guiados. Especialmente el Sanedrín tenía a Gamaliel en gran estima. Su periodo de influencia fue entre el año 25 y 50 después de Cristo. Lucas, quien posiblemente obtuvo la esencia del discurso de Pedro a través de un miembro del concilio simpatizante con los apóstoles, nos presenta a Gamaliel como un eminente líder en el juicio contra ellos. Gamaliel pidió a la asamblea sesionar privadamente. Gamaliel, como la vez anterior, les dice, vamos a hacer algo, vamos a calmarnos. Saquen a los apóstoles, que salgan un momento, que nos dejen deliberar a nosotros como consejo y que salgan ellos. Los apóstoles salieron de la sala por un momento, tal como pasó la última vez, y enseguida él se dirige al concilio para exponer su punto de vista. Versículos 35 al 37. ¿Qué dijo Gamaliel? O más bien, vamos a escudriñar qué dijo. Ya sabemos qué dijo, pero vamos a escudriñar sus palabras. Una vez que salieron los apóstoles, les dijo al consejo, se dirigió a ellos como debe de ser: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer al respecto. Esta frase es maravillosa. Respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se acabó su movimiento. Después de Teudas se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, ellos nada más fueron dispersados. Lo primero que notamos es que Gamaliel sabiamente separa sus intenciones de las de los saduceos. Mucho ojo, la primera frase, varones israelitas, miren lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué estaba haciendo Gamaliel? Gamaliel estaba pintando una raya y diciendo, yo estoy de este lado, ustedes están de aquel lado, ustedes quieren hacer eso, yo no estoy con ustedes, quiero que vean lo que ustedes están haciendo. Gamaliel sabiamente separó sus intenciones de las intenciones de los saduceos. Se nota porque no usa la primera persona del plural, no dice, vamos a ver qué hacemos. Utiliza la tercera persona del plural. Ustedes quieren hacer eso. Sabiamente Gamaliel separa sus intenciones de las intenciones del concilio. Él se da cuenta que están furiosos al punto de que cometerían el pecado de homicidio. Por eso es que Gamaliel sabiamente dice, no, tal vez no sea correcto y lo que quieras, pero eso que ellos quieren hacer es homicidio, es matarlos sin una causa justa por la Torá, por la ley a la cual se regían ellos. Por eso es que Gamaliel pinta su raya y dice, ustedes están pensando en hacer algo que no les conviene. Él ve cómo están furiosos y quieren llegar al punto de pecar por el homicidio, lo cual para él, un hombre de moderación, no puede ser aceptable. Por lo tanto, con palabras tranquilas y con dos ejemplos tomados de la historia reciente de su nación, contiene o intenta contener con éxito los excesos del Sanedrín. El primer ejemplo, Teudas. Gamaliel menciona a Teudas. Era un líder político, como lo dice, atrajo a 400 hombres que fueron sus seguidores. Él fue muerto y aquel grupo se dispersó. Lucas no da fechas con estos dos ejemplos. Se supone que presentó los ejemplos en forma o en secuencia histórica y que esto debió de ocurrir antes del levantamiento encabezado por Judas el Galileo. El levantamiento de Judas por los escritos de Josefo sabemos que fue en el año 6 después de Cristo, porque hubo dos censos en la época de Jesús, uno antes de su nacimiento y uno después de su nacimiento. En el año 6 después de Cristo, ese es el levantamiento de Judas. Entonces, cuando nos habla de Teudas, nos habla de unos años más atrás.
Josefo también habla en su obra de Teudas. Dice que él se proclamó profeta o falso Mesías. Eso es lo que se refiere Gamaliel cuando dijo que era alguien. ¿Se acuerdan de Teudas, el que se decía Mesías? El que se decía profeta, pero como Gamaliel ni siquiera quiere recordar eso, Teudas, el que dijo que era alguien. Teudas era nadie realmente, pero llegó y dijo: oigan, síganme, yo soy su nuevo Mesías, vamos a acabar con la dictadura. Esa Teudas persuadió a 400 personas a juntar sus posesiones y seguirlo al Jordán. Después de seguirlo al Jordán, Teudas, como buen falso profeta, ¿sabes qué le prometió a la gente? Dijo: me voy a parar en el Jordán y voy a declarar que las aguas se abren y vamos a pasar en seco como Moisés. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Como buen falso profeta, nada pasó. Ahí nada pasó. Allí, a las orillas de las aguas del Jordán, Cuspio Fado, procurador de Judea en esa época, y sus soldados acabaron con él y con sus 400 seguidores. Moraleja: seguir un falso profeta te lleva a la muerte. Sí, de verdad, de verdad. Seguir un falso profeta te lleva a la muerte. Porque dijo: tranquilos, ahorita voy a orar, se va a abrir el Jordán como con Moisés. Abre, que te abras. No pasó nada. Llegó, es que se me olvida el nombre, llegó a Cuspio Fado y acabó con ellos. Teudas fue decapitado y su cabeza fue enviada a Jerusalén para escarmiento. Con este ejemplo, Gamaliel da a entender que como así Teudas tuvo 400 seguidores y a su muerte se dispersaron, él dice: oigan, así Jesús también, ya los suyos, ya Jesús ya murió, espérense, ya no tarda en que esto se acaba. Pero Gamaliel no contaba que sí, Jesús había sido crucificado, pero que ya también había resucitado. Eso fue lo que olvidó Gamaliel. Gamaliel, con este ejemplo, lo que les decía al Sanedrín, que no creían en la resurrección y que decían se robaron el cuerpo, Gamaliel decía: esperen, solo es cuestión de tiempo, ya murió la cabeza, ya nada más es cuestión de tiempo, y si no es de Dios, este movimiento se va a deshacer. Ustedes tranquilos. El segundo ejemplo, Judas, el Galileo se le conoce. Durante el reinado del emperador Augusto, hubo al menos 2 ocasiones en los que hubo censos. En el año 6 antes de Cristo, lo vemos en Lucas 2:2, el otro censo fue en el año 6 después de Cristo. Tenemos que saber, mucho ojo, que llevar a cabo un censo en la época de Jesús, en los censos romanos, no es como ahorita que llegan, tocan, se identifican y te dicen ¿cuántos son? El integrante. No, el censo sí era para saber cuántos súbditos tenía Roma. Pero sobre todo, no pasaban a tu casa, tú tenías que ir a donde te tocaba ser censado. Y una vez que eras censado te decían: ok, perfecto, tu impuesto, ya fuiste censado, paga. Por eso es que nosotros no nos rendimos al César, nuestro Dios es Cristo y nada más. En la época romana, el censo incluía un impuesto. Por eso es que querían hacer muchas veces censos. Hubo 2 al menos en esa época. Entonces los judíos ya se sentían hartos de la opresión romana. Decían: de por sí los soldados nos obligan a llevar su carga, nos quitan las capas, nos tratan como basura, nos cobran impuestos, y ahora quieren otro censo para pagar más impuestos. En ese entonces Lucas el Galileo, harto de esa situación, se levanta en armas, levanta al pueblo y empieza a luchar. Esta revuelta fue... En el segundo censo tuvieron lugar varias revueltas por el pago de impuestos. Judas de Gamala, o Judas el Galileo, se rebeló, hizo que el pueblo también se rebelara y consiguió el respaldo de algunos judíos. Judas fue muerto cuando las fuerzas romanas aplastaron la revuelta y dispersaron a sus seguidores. Pero el resultado de esta revuelta fue un tercer partido, una tercer secta dentro de los judíos en esa época, que son los celotes. ¿Se acuerda que nosotros vimos hace tiempo que había varias sectas? Había al menos 4, con el cristianismo 5 sectas en ese entonces, aunque el cristianismo realmente no fue una secta, sino la continuación natural, pero eran 4: los esenios, los saduceos, los fariseos, y en ese entonces nació la secta de los celotes. ¿Por qué te digo esto? Mucho ojo. De hecho, uno de los apóstoles del Señor, Simón o Judas el Celote, pertenecía a esa secta. Con este segundo ejemplo, Gamaliel entonces nos dice:
no es sorprenderte su ilustración. Dice, los seguidores de Teudas, murió Teudas y ya no hubo nadie. Los seguidores de Judas, murió Judas y ahí quedó su partido, los celotes, y es un partido político o una secta de nosotros. Con el primer ejemplo, espera que recapaciten y dejen que los discípulos solitos se vayan. Con el segundo ejemplo, Gamaliel está diciendo, vamos a hacer algo. Así como con los celotes que ya llevan unos cuantos años aquí con nosotros y ya los dejamos que ellos allí, nosotros acá y no nos metemos, vamos a hacer lo mismo con los cristianos. ¿Qué les parece? Una de dos: o los cristianos, como ya murió su Mesías, van a desaparecer, o va a pasar como con los celotes, va a ser un partido más, va a estar ahí chiquito, no va a pasar nada y los vamos a poder controlar a nuestro antojo. Era lo que estaba dando a entender Gamaliel con su consejo. Por eso es que al Sanedrín le pareció buena la idea. Versículo 38 y 39. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si esta obra es de Dios, no la podrán destruir, no sean hallados luchando en contra de Dios. Gamaliel aplica sus ejemplos de Teudas y de Judas el celote al caso de los cristianos, de los apóstoles, y sugiere a los miembros del Sanedrín que dejen en paz a los apóstoles, que les den su libertad. Les aconseja que no se metan con ellos, que los suelten, tal como hicieron la vez pasada con Pedro y con Juan. Usando dos frases condicionales, convence a sus oyentes que si este nuevo movimiento es humano, caerá, pero si su origen viene del cielo, no podrán luchar contra Dios. En el griego, estas dos frases revelan un énfasis diferente. La primera frase expresa inseguridad en Gamaliel. Si el consejo es obra humana, se desvanecerá. Los ejemplos provistos en su historia de su pueblo demuestran que los movimientos que nacen en el corazón del hombre, tarde o temprano caen y no tienen mayor influencia. De todo lo que Gamaliel ha oído en Jerusalén, él no está en ninguna manera convencido que esta nueva religión sea de origen humano, tanto en propósito como en actividad. ¿Qué le estoy diciendo? Gamaliel realmente simpatizaba con el movimiento cristiano. Gamaliel volteaba y decía, no creo, como Nicodemo, un enviado por Dios, tú no puedes hacer esas cosas si no eres enviado por Dios. Ellos no podrían hacer esas señales si Dios no los hubiera enviado. Sabe que los apóstoles mismos repetidamente enseñan primero que su religión es el cumplimiento de las escrituras, pero que también enseñan que deben de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la segunda frase condicional de Gamaliel expresa realidad. Si este movimiento es de Dios, no lo podrán destruir. Es más, se hallarán luchando contra Dios. La implicación que Gamaliel hace aquí es que el cristianismo se origina con Dios. Gamaliel indirectamente estaba diciendo, oigan, si esto inició con Dios y yo creo que inició con Dios, no lo vamos a poder detener. Por lo tanto, persuade a los miembros de la corte que dejen libre a los apóstoles. El texto occidental, hay una traducción occidental griega que trae un agregado, los versículos 38 y 39, dice así: por eso el presente caso, hermanos, les digo, aléjense de esos hombres, déjenlos ir, no se ensucien las manos, porque si este es un plan o una empresa de hombres, caerá, pero si viene de Dios no podrán destruirlo ni ustedes, ni reyes, ni tiranos. Por lo tanto, aléjense de estos hombres, no se hallen oponiéndose contra Dios. La última cláusula que viene aquí, no te halles luchando contra Dios, es una oración que, separada de la anterior, Gamaliel recurre a ella para dar una advertencia que ya venía anteriormente en los escritos judíos. Vamos a ellos. Segunda de Crónicas 13:12. Gamaliel hace una triple condicionante. Si es de Dios, si es de los hombres, no pasa. Si es de Dios, va a pasar. Si es de Dios, están luchando contra Dios. La triple condicionante de Gamaliel. Segunda de Crónicas 13:12. Esta última frase, conocida por el pueblo judío. Abías, así se llamaba el rey de Judá, el reinado de Abías. El rey de Judá da un discurso al pueblo, pero no a su pueblo.
da un discurso al pueblo de Israel. Acuérdense que en esta época Judá ya estaba en el sur, Israel estaba en el norte, había habido guerra civil y se habían separado en dos reinos. Entonces querían volver a avivarse la guerra civil, e Israel salió con un ejército y Judá salió con otro ejército, y el rey Abías les da este consejo al pueblo de Israel, a sus enemigos por guerra civil en ese entonces. Versículo 12, segunda de Crónicas 13:12 dice: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra ustedes, oh hijos de Israel. ¿Qué dice? No peleen contra el Jehová, el Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque no prosperará. ¿Qué dice Abías? Oigan, ¿están pensando bien lo que están haciendo? Nosotros somos sus hermanos, tenemos el sacerdocio, tenemos las trompetas, tenemos el pacto de nuestro lado. Si ustedes quieren luchar contra Dios, no va a prosperar, no la van a armar. Proverbios 21:30. Proverbios 21:30. No puedes luchar contra Dios. ¿Ha intentado? Sí, todos lo hemos intentado, no me diga que no. Todos lo hemos intentado. Algunos más, otros menos. Algunos tienen hasta la osadía de decir: ya no quiero nada, yo hago mi vida ya. 21, ¿qué le dije? Dice: no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo. ¿Contra quién? ¿Contra el Señor? No lo hay. ¿Qué pasa entonces en el caso de Jacob y su lucha con Dios en Peniel? Si nadie puede luchar contra Dios, ¿qué pasó ahí? ¿Le explicamos o nos seguimos? Vamos a Génesis 32 entonces. Los que ya han leído la Biblia, o al menos el libro de Génesis, han leído que Jacob se pelea con Labán, le dice: ya dame mi sueldo, ya se va, y entonces va a llegar con su hermano Esaú, pero sabe que Esaú sigue enojado, cree que sigue enojado porque le robó la primogenitura, y entonces dice: atrás no puedo regresar, enfrente no sé qué voy a hacer. Entonces Jacob, en el vado de Jaboc, le dice a su familia: avancen un poquito, y Jacob se queda a unos metros, unos cuantos cientos de metros atrás, orando a Dios en el lugar que ahora se conoce como Peniel. A partir de ese día se conoció como Peniel, porque Jacob vio cara a cara a Dios. Pero dice ahí que el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, luchó con Jacob, Jacob luchó con él y venció. Entonces, por fin, ¿se puede o no se puede luchar contra Dios? Vamos a aclarar rápidamente aquí para que no nos quedemos con esa falsa percepción. Génesis 32, 24 al 30. Ya le di el contexto y dice así: 32. Así se quedó Jacob solo, llamando a su familia más adelante. Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: suplantador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre suplantador, sino príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a cara a Dios y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí nada más. En este relato pareciera que nos dice que Jacob luchó con Dios o con el ángel, que al final de cuentas es Cristo preencarnado, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, y lo venció. Pero para comprender el relato tenemos que leer Oseas 12, 2 al 5. Vaya a Oseas 12. Vaya al libro fresa de la Biblia. Ese ya es muy viejito, ese chiste. Para que vea cuánto tiempo llevo ya como cristiano. ¿Verdad? 12, 2 al 5. Pregunta: ¿cómo luchó Jacob con el ángel?
¿Cómo se imagina usted que luchó? Como ayer el Travieso y Chávez, pim, pim, la campana y órale. Hay algunos cuadros en la literatura, en el arte medieval, donde ponen un ángel y ponen a Jacob mano a mano, así, agarrados de las manos, luchando. ¿Cree que haya sido así, forcejeado, a trancazos? ¿Cómo cree que luchó Jacob con el ángel? ¿Cómo fue? A gritos, como batalla de rap. Y empezó Jacob: tú no te vas y no me bendices. ¿Sí ha visto esas batallas de rap? Concéntrese. ¿Cómo cree que luchó? Cuando entendemos cómo luchó Jacob con el ángel, las cosas caen por su propio peso. Oseas 12, 2 al 5 dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. ¿Cómo luchó? Lloró y le rogó. ¿Qué estaba haciendo Jacob? ¿Luchando literalmente? No, oraba. ¿Pero cómo oraba? Quebrantado completamente delante de Dios, llorando por su quebranto. Tenía a su tío, a su suegro, perdón, que también era su tío, a la espalda. Tenía a Esaú al frente. Se mandó a su familia, se hincó y dijo: ya no puedo más, ya me rindo, Señor. Acá me persiguen y no la voy a hacer. Acá me esperan y si me matan no la voy a hacer. Señor, llorando se quebrantó y dijo: ya no puedo. Así fue como Jacob luchó con Dios. Y eso no es luchar literalmente. De hecho, vamos, versículo 4 dice: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Aclara aquí el profeta Oseas: hey, no crean que le venció como andan diciendo. Jehová es Dios, Jehová ganó ahí. No es como ustedes creen. Así se abre nuestro panorama. En este último pasaje el profeta Oseas nos dice, en primer lugar, que la lucha fue hecha por medio de oración, no fue literalmente mano a mano. Además nos dice que el Señor es Dios de los ejércitos, haciendo mención a su soberanía y a que obviamente prevaleció en la lucha sobre Jacob. Por lo tanto, Jacob no venció a Dios, salió vencedor en esa situación, porque en ese momento dijo: Señor, me entrego por completo a ti. ¿Y qué hizo el Señor en Jacob? Le descoyuntó. ¿Sí se acuerda por qué? Lo vimos una vez en un discipulado. A partir de ese momento Jacob era el terror de las hormigas. Con una las juntaba y con otra las pisaba. Con una las juntaba y con otra. A partir de ese momento Jacob caminaba ringuito. ¿Qué le dijo Dios ahí? Le dijo: ok, estás huyendo de allá y estás huyendo de allá y siempre has huido porque has sido un tranza de primera. A partir de ahora vas a confiar en mí nada más. Ya no puedes salir corriendo. Tu fuerza, el salir corriendo, ya no se puede. Ahora vas a confiar en mí. El triunfo de Jacob fue humillarse delante de Dios. Salió vencedor de esa situación. No es que venció a Dios, que estuvo mano a mano con el ángel y lo hincó y ahora me bendices. De hecho, la bendición fue que le descoyuntaron ahí. No podemos oponernos a los planes de Dios. Nadie puede. Ni los seres humanos, ni los ángeles del cielo, ni mucho menos Satanás y sus demonios. Nadie puede ir en contra de lo que Dios ha decretado. Si Dios ha dicho que algo pasará, no hay fuerza en el universo que pueda evitarlo. Si Dios ha dicho que algo no sucederá, no hay nadie que pueda provocar que eso suceda. Gamaliel y los miembros del consejo lo sabían perfectamente. Ellos conocían el pasaje de Rey Abías en Crónicas, conocían al proverbio, conocían el pasaje de Jacob en Génesis. Sabían perfectamente que nadie puede luchar en contra de lo que Dios ha dispuesto que suceda. Por eso es que dijeron: ay, qué bueno que me recuerdas, porque Abías lo dijo el Salomón o el proverbista, porque los primeros 10 son de Salomón, los últimos ya no se tiene certeza que sean de Salomón, los últimos 21 proverbios. Entonces el proverbista también lo dijo, y yo recuerdo la lucha de Jacob. Ellos entendían perfectamente que Jacob no luchó a mano partida con el Señor. Ellos entendían cómo se rindió Jacob al Señor. Versículo 40, regrese ahí a Hechos. ¿Sí quedó claro entonces la lucha de Jacob con el ángel?
no es que venció, es que salió vencedor. ¿Y cómo salió vencedor? Porque se humilló, lloró, se quebrantó. ¿Te imaginas en esa situación? Te vienen correteando para matarte y allá te están esperando para matarte. ¿Y sabe qué es eso? Las cuerdas de amor que dice la Biblia también en el libro de Amós, donde dice: con cuerdas de amor te he amado. Esas son las cuerdas de amor del Señor cuando ya no puedes y ya no puedo, Señor. En ese momento dice: perfecto, ¿a quién acudes? Nada más a mí. Perfecto, estás en el mejor lugar que podrías estar. Versículo 40. Y convinieron con él, el consejo le dijo a Gamaliel: sí, tiene razón, convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron o los intimidaron, para que entendamos mejor, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. El prudente consejo de Gamaliel calmó a sus colegas, los persuadió de que dejaran en libertad a los apóstoles. Gamaliel, un fariseo, es capaz de ejercer un liderazgo efectivo en el Sanedrín, que era dominado por los saduceos. Su sabiduría, su conocimiento de la ley y el respeto de la población judía le hacen un vocero formidable, y su consejo fue prontamente aceptado. El sumo sacerdote y los colegas llaman a los apóstoles. En lugar de presionarles como amenazas, como lo habían hecho anteriormente, los azotaron. De acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que era hallado culpable de un crimen debía recibir azotes. El juez ordena al reo que se tire en el piso boca abajo, y así en su presencia es azotado. Los azotes que recibe el culpable son determinados por el juez, dependiendo, en este caso el sumo sacerdote como juez, veía y decía: merece 1, merece 2, merece 3. Nunca, según la ley de Moisés, no vayas en Deuteronomio 25, 2 y 3, nunca más de 40 azotes. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo, que 5 veces fue azotado con 39 azotes, porque los judíos, como decían: no vaya a ser que nos pasemos y violemos la ley, no vamos a dar 40, vamos a dar 39 como máximo, para que no vayamos a ofender a Dios, que por ahí se nos pase de uno de más. Los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo. Mucho ojo, estos azotes no son los que recibió Cristo. Los azotes que recibió Cristo fueron por parte del pretorio, en la casa o en el pretoriano con Poncio Pilato. Estos azotes son los azotes que daba el Sanedrín como concilio de Israel. Los azotes eran administrados en la parte superior del cuerpo, en el pecho y en la espalda, con un látigo hecho de piel de becerro. Esta vez sí nada más un látigo, pero bueno, a comparación del Señor Jesús, que era el látigo de acero con 3 cuerdas y con huesos y piedras incrustados, eso sí estaba mucho peor. 1/3 de los latigazos era dado en el pecho. Se acostaban, se subían en una piedra, en un banquito, y para agarrar más fuerza, y con el látigo de piel de oveja, 1, 2, 13 en el pecho, voltéalo. Y ahora, ¡pum!, 26 en la espalda, hasta llegar a 39. No les fue tampoco nada bien. Los golpes eran acompañados con recitación de versículos de amonestación y consolación de las Escrituras. Entonces tomaban, iban a dar el azote, y Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios uno es, ¡pum!, y el siguiente cita, y leían una cita o las recitaban de memoria, y azote, y azote, y azote. Suponemos que fueron los 39 latigazos a cada uno de los apóstoles por la rabia que tenían en su contra. Si ya no los podían matar y que ardían de rabia, suponemos que el Sanedrín mínimo les mandó a azotar con 39 latigazos a cada uno de los apóstoles. Después el tribunal los deja en libertad con la recomendación de no hablar más acerca del nombre de Jesús. Los miembros del Sanedrín se reconocen incapaces de detener el crecimiento de la iglesia y demuestran su impotencia por medio de los azotes. Dijeron: ya no podemos hacer nada más, al menos les vamos a dar 39 azotes. Las reacciones de los apóstoles parecen contrarias a las emociones humanas comunes y corrientes. Los apóstoles reaccionaban contrario a los humanos promedio. ¿Por qué? Porque en el momento de la ascensión de Cristo, cuando dejó a sus discípulos,
ellos volvieron gozosos. Esto viene en Lucas 24:52. No vayas. Por lo regular, cuando nosotros, una persona querida se va, te pones triste, y ellos se pusieron gozosos porque ya empezaban a entender que venía. Y cuando salieron del concilio, ¿qué hace una persona normal? Sale triste, sale preocupada y dice: me acaban de azotar, me acaban de amenazar. Los apóstoles, dice la Biblia, que salieron gozosos porque consideraban un honor. Lucas nos los dice en el siguiente versículo, versículo 41. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Al ordenar el Sanedrín que los apóstoles fueran azotados, la gente tendría que verlos como criminales que habían quebrantado la orden de no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Los azotes eran en la parte superior a propósito, como una marca, como una muestra de que el azotado había infraccionado la ley. Pero los apóstoles se sintieron regocijados y no avergonzados por aquel castigo. Ellos recordaban el sermón del monte, cuando Jesús les dijo: cuando por mi causa los vituperen o los azoten, su galardón es grande en los cielos. Ellos salieron gozosos porque entendían que el gozo de un cristiano, su gozo de ellos, era descansar en Cristo en medio de cualquier situación. Era saber que podían tener una relación directa todavía con el Creador y sustentador del universo, y que nada ni nadie podía quitarles eso. Por eso es que los mártires cristianos, por eso es que los apóstoles salieron gozosos del concilio. El gozo de un cristiano no solamente son emociones terrenales. El gozo de un cristiano es el reflejo de su intimidad con Cristo. El gozo de un cristiano es deleite y contentamiento en cualquier situación. Filipenses 4:10. Ya con esto vamos a terminar con el gozo de un cristiano en medio de la tribulación. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió la carta de los Filipenses? Filipenses 4:10-13. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y este es el contexto de la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba diciendo: yo puedo tener gozo cuando tengo abundancia, cuando tengo escasez, porque Cristo es el que me fortalece. La epístola a los Filipenses fue escrita mientras Pablo estaba en la prisión, esperando llevado ser ante el César para su audiencia. Sin embargo, muchos eruditos llaman la carta a los Filipenses como la carta del gozo. En cada uno de sus 4 capítulos encontramos al menos una vez la palabra gozo, regocijo. ¿Por qué es así? ¿Qué motivaba a Pablo a gozarse? Estaba a poco tiempo de ser entregado tal vez a su verdugo. Pablo sabía que si no se había bien librado de su comparecencia ante el emperador, lo más probable es que lo iban a matar decapitado. No estaba en angustia, estaba en angustia por eso, estaba en escasez, estaba metido en un problema enorme. Sin embargo, y en contra de todo, Pablo exhorta a los cristianos. Quiero que me vea y entienda esto. ¿Qué pasaría? Espero que no, y que fuera por una causa bíblica, en todo caso, que se prohibiera predicar el evangelio y que al pastor lo meten a la cárcel, me metieran a la cárcel. ¿Cuál sería lo normal? Que usted me visitara y usted me diera aliento, ¿sí o no? Pastor, no se preocupe, estamos orando, va a ver que Dios lo va a sacar de ahí, que no sé qué. ¿Sabes qué pasó con los filipenses? Fue al revés. Pablo estaba en la cárcel y Pablo hablaba como si él estuviera libre y los filipenses estuvieran presos. Pablo, en lugar de recibir consuelo, Pablo empieza a consolar a los filipenses.
Su carta desborda de alegría, ánimo y confianza en Dios por sobre todas las cosas. Ahí mismo Filipenses 2:17. Filipenses 2:17 dice y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, Pablo está diciendo, pues aunque sea yo un sacrificio, aunque me tengan que matar, me gozo y me regocijo con ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense ustedes conmigo. También Pablo, cuando escribió la segunda carta a Timoteo, lo hizo desde la cárcel. Poco antes de ser sacrificado por su causa en Cristo, en esta ocasión sí, ya fue cuando fue crucificado, y también en la carta a Timoteo demuestra gozo, confianza y seguridad en Dios. Vaya, segunda de Timoteo 1:7. El gozo del cristiano es que puedes tener intimidad con Cristo. Pablo lo sabía. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sí, ¿verdad? Sí, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué escribe esto Pablo, el espíritu de cobardía, sino que él tiene amor, dominio propio? Porque estaba diciendo, yo sé que ya prontamente me van a ejecutar. De hecho, lo ves, esta carta es muy intensa en sus sentimientos. Pablo se intensifica y le dice, ya estoy puesto, ya estoy a nada de que acabe mi carrera, ya terminó, pero y sin embargo Pablo le dice, tengo dominio propio, tengo consuelo en Cristo Jesús. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué te hablo de esto? Quiero que lo aterricemos ya para terminar. ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo haces frente a la tribulación? ¿Con incertidumbre? ¿Con incredulidad? ¿Con enojo? ¿O estás seguro de que Dios tiene el control y que nada se escapa de sus manos y que todo lo que estás pasando es por tu propio bien? La manera en que enfrentas los problemas de la vida dice mucho de tu relación con Dios. Si te desplomas, si tiras la toalla, si constantemente estás abatido y desanimado, si somos de los que ya no vamos a la iglesia porque solamente he tenido problemas, es que algo anda mal en tu relación con Cristo. Si bien es cierto que Dios creó un mundo de gozo y que si no hubiera pecado y dolor, seguiríamos en ese mundo gozoso, hoy en día ya no es así. Hoy en día, después del pecado, el mundo también cayó. Por lo tanto, los creyentes no estamos exentos de problemas, enfermedades y sinsabores que nos llevan a la tristeza. Hay quienes dicen lo contrario. Hay quienes dicen que el cristiano no debería de padecer nunca, pero esos son charlatanes. Pedro habla de ellos en su primera carta. ¿Significa que un cristiano no debe de estar jamás triste, desanimado, deprimido? Jamás, yo no estoy diciendo eso. Al contrario, en la Biblia encontramos ejemplos como Job, que dijo, maldito sea el día en que se anunció varón que nació en mi casa. Job maldijo el día en que nació de la tristeza en la que estaba. Como David, que escribió salmos de aflicción tremenda. Como Jonás, que también maldijo el día de su vida. Como Jeremías, que era conocido como el profeta chillón porque de todo lloraba de tristeza. O como Elías, que llegó a una tal depresión que después de acabar con los profetas de Baal, fue y se escondió en una cueva. Ningún ser humano cristiano no está libre de padecer depresión, tristeza, congoja alguna vez en su vida. Indudablemente muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esta fuerte etapa en nuestra vida. Lo importante no es el hecho de que caigas o no en depresión. Como seres humanos vamos a caer algún día, pero los hijos de Dios no debemos de amoldarnos y acomodarnos a vivir en la depresión. Se vale sentirse mal, se vale caerse, se vale que te duela, pero no se vale quedarte ahí para siempre. Lo que debes de hacer es levantarte y seguir caminando en el nombre de Cristo Jesús. Dios usa cada una de las situaciones que pasas en tu vida para formar tu carácter. La lectura de la Biblia se complementa con las vivencias diarias, porque si no solamente serías oidor o leedor de la palabra, pero no hacedor de ella. Jesús nos advirtió, lo leímos en el Evangelio de Juan 16:33, en el mundo padecerán persecución. Es aquí en el mundo donde hay sufrimiento, y eso es lo que nos lleva a depender cada vez más y más de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, por favor.
Un cristiano no está exento de los problemas de la vida, pero la manera en que tomas esa situación dice mucho de tu cristianismo. No estoy diciendo, te repito, que no puedas estar triste, que no te pueda doler, que no puedas estar hasta deprimido en ciertas etapas de tu caminar, pues las situaciones que vivimos no son pocas, no son para despreciarse. Muchos pasamos situaciones muy tremendas, muy grotescas. Lo que quiero que entiendas es que mientras tu relación con Cristo siga avivada, mientras tu relación con Dios siga siendo íntima, estrecha, nada de eso va a prosperar en tu contra. Los apóstoles salieron gozosos. No quiere decir que no les dolía. Yo no sé cómo se curaban con bálsamo, vino y aceite en ese entonces las heridas. ¿Cuántos meses tardaron en curarse sus heridas? No pudieron usar su túnica pesada mucho tiempo porque les lastimaba el pecho y la espalda. No fue poca cosa. Salieron amenazados de muerte, que si los volvían a encontrar ahí predicando los iban a matar, ahora sí. Y sin embargo, en el último versículo leemos que todos los días en el templo y en las casas seguían predicando y enseñando de Jesucristo. Ellos encontraron en la tribulación la manera de manifestar gozo. Cuando la vida es color de rosa, se lo he dicho muchas veces, es fácil seguir a Cristo, pero cuando hay sufrimiento, entonces ahora comienzas a conocer a Cristo. En medio del sufrimiento es cuando mejor conoces a Cristo. ¿Qué le pasó a Jacob? Me vienen enfrente, me esperan para matarme y atrás me persiguen, no me puedo regresar porque también ya me cerré las puertas. Y fue cuando ya nada tenía sentido que Jacob se quebranta delante de Dios, que conoce más íntimamente a Dios, y por eso es que la Biblia dice que salió victorioso, que salió vencedor de esa situación. Dios pudo evitar que José cayera en la cárcel acusado de intento de violación, sí. Dios pudo también evitar que Daniel fuera injustamente enviado al foso de los leones, que Jeremías fuera tirado a una cisterna, que Pablo naufragara 3 veces, que los 3 en el horno de fuego fueran arrojados en Babilonia. Obviamente también pudo evitar que los apóstoles fueran arrestados y azotados, pero no lo hizo, porque el propósito no era que no sufrieran, sino que conocieran más íntimamente a Jesucristo. Ese es el propósito del dolor y la aflicción en nuestras vidas, llevarnos a conocer más a Cristo. En palabras del pastor Paul Washer, él dice: todos necesitamos tiempos difíciles para aprender que la gracia de Dios es suficiente y para tener intimidad más intensa con Dios. Cierre sus ojos, vamos a terminar. Y si tú estás en una situación parecida a la de los apóstoles, parecida a la de Jacob, que por todos lados te están persiguiendo tus situaciones y las consecuencias de tu vida te están alcanzando, haz lo que hizo Jacob ese día para que salgas vencedor como los apóstoles. Ríndete, quebrántate por completo delante de Dios y reconoce que sin Él, sin la gracia de Cristo en la cruz del Calvario, no eres nada, no vales nada, no puedes nada por ti mismo. Quebrántate delante de Él y como Jacob, con lloro, con ruego, con súplica, con llanto, ve delante de Él, de su trono. Hay libre entrada. Cristo movió el obstáculo, la cortina fue rota. Ahora puedes entrar delante de su presencia, presentarte y decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo más, ya no quiero hacerlo yo, sé tú a través de mí. Y entiende, la aflicción, los problemas son para llevarnos a conocer más a Cristo. El propósito de Dios no es que no sufras en esta vida, el propósito de Dios es que seas hecho a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Para eso nos llamó, para eso nos apartó, para eso nos hizo sus hijos, para reflejar a Cristo, no para que vivas sin problemas. Cuando tú lo entiendes, duele. Como te dije, les dolió a todos estos hombres que te mencioné, pero al mismo tiempo es causa de gozo. Y puedes decir: gracias Dios, porque aunque me duele, sé que saldrá un mayor peso de gloria. La tribulación pasajera no se compara con la gloria venidera, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido que traigas consuelo, exhortación a quien lo necesita y que traigas quebrantamiento a aquellos corazones que se reconocen necesitados de ti, Señor.
aquellos corazones cuyas consecuencias los están alcanzando y los tienen ahogados. Muéstrales que la única salida es Cristo. No eres tú la salida de nuestros problemas, porque tampoco no eres un salvavidas. Eres tú la salida a nuestro gran problema, que es el pecado que nos asedia. Y ese pecado ha hecho que nuestras vidas las hagamos todo un caos, Señor, pero cuando tú llegas, traes orden, quitas el pecado y empieza a fluir la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que encontramos en la Escritura. Gracias, Padre, te decimos en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén, Dios.